les he ayudado incluso con algunas de sus herramientas. Y es una herramienta útil, ¿verdad?, para acelerar el proceso de estudio bíblico, hacerlo más efectivo, ¿no? Puede uno tomar tiempo y a lo mejor algunos disfrutamos sacar los libros del librero, ¿verdad?, y abrirlos y hojearlos, pero en el proceso del ministerio cotidiano les puede ser muy útil, en mi opinión. Así es que si tienen preguntas, acérquense y considérenlo. Nos toca el último tema que vamos a hablar en relación a los 5 puntos del calvinismo, ¿ok? Y nos bromeábamos que no hicimos el tulip, sino hicimos el tulp, ¿va? Porque no hablamos de la gracia irresistible, aunque está ahí en todo lo que hemos mencionado. La gracia es como que el elemento que une todo lo que hemos estado diciendo, pero no hablamos específicamente de la gracia irresistible, ni modo. No hubo tiempo para una 9ª conferencia, pero vamos a hablar de la elección incondicional y espero que les sea útil para entender también el concepto de la gracia en esta salvación monergista. Otra vez, lo que estamos tratando de expresar al proclamar estas doctrinas que los reformadores abrazaron es que ellos aprendieron a descansar de la lucha por ganar la aprobación de Dios y por ganar la justicia por mérito propio, para depender solamente en la obra de Dios por medio de su Hijo. ¿Okay? Entonces, hablábamos hace unas sesiones acerca de la depravación total y, como les decía, la idea de la depravación total del hombre y la imposibilidad que el hombre tiene para agradar a Dios en sí mismo es lo que nos lleva a los otros puntos de las doctrinas del calvinismo, y esta es la que tiene que ver con la elección. Es otro punto en el que hay mucho debate, no en cuanto a que exista la elección, ¿okay? Los arminianos, los calvinistas, los católicos romanos, todos enseñamos una doctrina de la elección, porque está en la Biblia, no hay vuelta de hoja. La palabra elección está claramente proclamada en diferentes pasajes de las Escrituras. Pero como en todo, no es qué dice, sino qué significa. ¿Okay? A veces decimos, no, hombre, es que aquellos no saben porque no leen la Biblia. Digo, aquellos no saben porque no leen la Biblia. Bueno, a lo mejor algunos. Pero en realidad en todas las denominaciones o organizaciones que se llaman a sí mismas cristianas, algunos leen la Biblia. Y uno de mis maestros decía, Biblia, 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 Biblia. Todo el mundo tiene la Biblia. Y decía él, los cristianos son las personas más creativas del mundo porque pueden hacer que la Biblia diga lo que quieran. Qué color de carro tienen que comprar y con quién se tienen que casar y si la casa debe estar a las afueras de la ciudad o en el centro. Todo lo encuentran en la Biblia. Entonces el problema no es que no tengamos la Biblia, sino qué significa. Ese es el reto para nosotros, y entonces lo que queremos mostrar es la comprensión de, al estar observando la Biblia y haciendo exégesis, ¿verdad? Y considerando sus elementos históricos, ¿qué enseña la Biblia acerca de la elección? ¿Está bien? Entonces, esto es lo que... ¿Me lo puedes mover un poquito más para este lado? Por favor. Gracias. Esto es lo que resume un libro sobre la Reforma, y dice así: los reformadores, en el proceso de redescubrir el Evangelio, hablamos de eso en la primera sesión, de salvación por gracia, aparte de cualquier obra humana, también redescubrieron la enseñanza bíblica y agustina de la predestinación y elección. Dos términos que van uno con el otro, ¿verdad? Predestinación o elección. La Reforma deseaba enfatizar la verdad de que solo Dios diseña o planea y logra la redención de su pueblo por medio de la obra de Cristo. ¿Está bien? Entonces, así lo explica Lutero. Fíjense. Y está en base a este pasaje de Juan 10 que ya lo hemos mencionado en varias de las sesiones. Ya que Dios me ha quitado la responsabilidad de mi salvación, yo no soy responsable de mi propia salvación, dice Lutero, y la ha puesto en sus manos, haciéndola depender de su elección y no la mía, y ha prometido salvarme, no por mi propio trabajo o esfuerzo, sino por su gracia y misericordia. Estoy seguro y convencido de que Él es fiel y no me mentirá, y también que Él es tan grande y poderoso que ningún demonio o adversidad podrá vencerlo o arrebatarme de sus manos. ¿Sí está claro?
Yo creo que no estamos viendo todavía los textos de las Escrituras, pero lo que quiero que entiendan es qué es lo que están interpretando ellos. Dios me ha quitado la responsabilidad de mi salvación y Él ha tomado para sí esa responsabilidad de salvarme. Y al hacerlo, estoy dependiendo de la elección de Dios y no la mía. No soy salvo por mi elección, sino por la elección de Dios, está diciendo Lutero, ¿ok? Y no depende de mi propio trabajo o esfuerzo o mérito, sino de la gracia y misericordia por causa de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de la elección en Lutero. Aquí está Calvino, en la institución de la religión cristiana. Llamamos predestinación, otro término asociado, el decreto eterno de Dios, eso es muy importante, el decreto sucede en la eternidad pasada, por el cual Él, en pacto consigo mismo, decidió el destino de cada ser humano. ¿Escucharon eso? Decidió el destino de cada ser humano. Es aquella idea de lo que estábamos conversando sobre el alfarero y el barro, ¿verdad? Entonces, decidió el destino de cada ser humano porque no son todos creados en la misma condición. Más bien, la vida eterna ha sido predestinada para algunos y la condenación eterna para otros. Por tanto, ya que cada persona ha sido creada para uno u otro de estos fines, las describimos a las personas como predestinadas para vida o para muerte. ¿Ok? Entonces, esta es la doctrina reformada acerca de la elección o la predestinación. La opción, es lo que dijo Lutero, ¿verdad? Él ha quitado la elección de tal manera que no es mi elección, sino la elección de Dios. Y lo que está diciendo aquí Calvino es que Dios hizo esa elección antes de la fundación del mundo y Él decidió salvar a algunos y no a otros. De tal manera de los que Él escoge son salvos y los que no son condenados, no por no ser elegidos, sino por ser pecadores. ¿Ok? Entonces, quiero ponerlo esto en el contexto de todo lo que hemos estado hablando sobre la gracia y los 5 solas de la Escritura. Ahí los tenemos, ¿verdad? El primero está arriba de la gráfica y dice Soli Deo Gloria. Entonces, la razón y el propósito de la salvación es la gloria de Dios. Esto es muy importante. El hombre no es el centro de la doctrina de la salvación, es el beneficiario. Pero Dios es el centro de la doctrina de la salvación. La salvación fue diseñada para la gloria de Dios. Y la salvación es una proclamación de la gracia y de la misericordia y de la bondad y del amor de Dios, de tal manera que cuando proclamamos la salvación, Dios es glorificado, Dios es amado, Dios es honrado, no yo. ¿Sí? El hombre no es el centro de la doctrina de la salvación, Dios es el centro y el propósito de la proclamación de la salvación es la gloria de Él, no la gloria mía. Y entonces, al ser todo para la gloria de Dios, nosotros encontramos la salvación en una fuente primaria e infalible, que es la Escritura. Entonces ahí tenemos sola Escritura, es ese primer sola, ¿verdad? Y hablamos de que esta es la autoridad necesaria y suficiente. Si nosotros queremos conocer el camino de la salvación, solo lo podemos encontrar en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. ¿Ok? Entonces, ¿de qué origen es la Escritura? De origen divino. Sí, la salvación es para la gloria de Dios. Y la información que tenemos acerca de la salvación es en la Escritura de Dios. ¿Está bien? Entonces Dios es quien diseña el plan y lo proclama, lo revela, lo hace conocido a nosotros, ¿verdad? Entonces la sola Escritura nos habla del contenido. Y el contenido es de origen divino. Más fuerte, para despertarse. ¿Okay? De origen divino. Entonces la Escritura viene de Dios. ¿Ok? Segundo, dice que decimos solo Cristo. Solo Cristo nos habla del proveedor exclusivo, yo no tengo que hacer nada. La obra de Cristo es suficiente y completa, de tal manera que la salvación no es insegura porque no depende de mí, sino depende de la obra que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario hace casi 2000 años, ¿verdad? Entonces, la base de la salvación, el proveedor exclusivo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿es humano o divino? Bueno, las dos, ¿verdad? Pero en este caso estamos enfatizando lo divino, ¿verdad? Dios, el Hijo de Dios es el que garantiza mi salvación. Él es la base, su obra, su pasión, su resurrección, su muerte en la cruz. Después, solo la gracia, ¿verdad? Sola gratia. Es la fuente de la provisión o la causa objetiva. Esto es muy importante cuando leemos las Escrituras.
A veces se habla de las causas y a veces se habla de los medios, ¿ok? Y otras cosas, ¿verdad? Pero en este caso entonces hablamos de que la gracia es por causa, la salvación es por causa de la gracia de Dios, ¿ok? O por el beneplácito divino, lo vemos en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Según nos escogió en Él, ¿verdad? Para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y finalmente tenemos la sola fide, ¿okay? Y este es el medio, no la causa, sino el medio de la apropiación. Es la agencia subjetiva y nosotros decimos que es por medio del don divino de la fe. Entonces, aun y cuando la fe es un ejercicio humano, Dios no cree por mí, yo creo, ¿sí? Pero cuando yo creo, estoy creyendo porque Él me ha habilitado por gracia para poder creer. ¿Está bien? Entonces estos son los 5 solas y todos tienen que ver con Dios es el centro de la predicación y de la proclamación de la salvación. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, en este contexto es que predicamos la idea de la elección. Y para mí, en lo personal, esta es la pregunta que me ha ayudado a lo largo de los años, ¿verdad? Bíblicamente tenemos los pasajes, pero como les digo, los arminianos tienen pasajes, los calvinistas tienen pasajes, los católicos romanos tienen pasajes. Entonces, ¿qué pregunta nos puede ayudar cuando estamos nosotros leyendo las Escrituras para entender la realidad de cómo es que la salvación se aplica a las personas? Y para mí, esta es la pregunta clave. Bíblicamente hablando, ¿quién es la causa de la salvación? ¿Está bien? ¿Quién es la causa? ¿Sí? Y hay 2 posibilidades o 3 posibilidades. Una es que yo soy la causa. ¿Sí? Yo, por mi propio esfuerzo y mérito y justicia, trabajo de tal manera que puedo llegar a estar delante de Dios y decir, Dios, tú tienes que salvarme porque yo soy justo. Esa sería una salvación humana monergista. ¿Okay? Yo trabajando para yo lograr mi propia salvación. ¿Okay? Y creo que claramente nadie predica eso, ni los católicos romanos, ¿verdad? Ni los católicos, ni los arminianos, ni, obviamente no los calvinistas. La otra opción es que la causa es una causa doble, sinergista, ¿verdad? O sea, la palabra sinergia, ¿qué significa? Sin es de la misma raíz de sincronizar, ¿verdad? Cuando hablamos de sincronizar los relojes, hablamos de ponerlos a la misma hora, al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, sin y luego ergo es 2 trabajando juntos. Entonces, si la causa de la salvación es sinergista, en la que Dios hace algo y yo hago algo, la salvación no es segura. Porque, aunque Dios es 100% eficiente e infalible, yo no soy. Y si alguna porción, un 0.00001% de porcentaje depende de mí, no hay seguridad de salvación. Pero si podemos demostrar que la causa de la salvación es solamente Dios, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de decir aquí. Si Dios es la causa de la salvación no se puede perder y es segura. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, cuando lo vemos esto en un pasaje, o en una gráfica, perdónenme, esta es mi gráfica que yo utilizo para toda clase de cosas, a lo mejor ya la vieron, ¿verdad? Una vez mi maestro decía que cuando uno ha escuchado a una persona como unas 3 o 4 veces ya le oyó todo lo que tiene que decir. Así es que ya no tienen que volver a ninguna charla que yo no. Pero este es un pasaje que para mí ilustra. Imagínense que la salvación es todo esto que está aquí, ¿sí? Entonces estamos hablando de... Este no tiene un pointer, se me hace. Así. A ver si no lo... Todo esto es la salvación. ¿Ok? Y lo que estamos diciendo aquí arriba es que la salvación es un proceso, no es un evento. Yo no soy salvo nada más instantáneamente. Bíblicamente la salvación sí ocurre inicialmente en un instante, pero luego yo soy salvo en el tiempo y el espacio. ¿Okay? Estoy siendo salvo hasta que llegue la eternidad futura. Entonces la salvación es un proceso. Y si no es instantáneo, quiere decir que hay eventos, ¿verdad? Hoy y mañana y pasado. Y la pregunta es, ¿se puede perder?
Si la salvación la tengo hoy y es un proceso que continúa o no continúa, ¿la puedo llegar a perder sí o no? Bueno, depende de qué depende el proceso. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos tratando de decir es que aquí hay muchos aspectos del proceso y que todos ellos están en un marco de gracia. ¿Ok? Entonces, por eso les llamamos a estas las doctrinas de la gracia. A Agustín se le llamaba el doctor de la gracia. ¿Ok? Si hablamos de la elección, cuando hablamos de la elección decimos que la elección fue hecha por Dios por gracia para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos al Padre eligiendo en la eternidad pasada. Después necesitamos la salvación objetiva que el Hijo realizó por medio de su vida, su muerte y su resurrección. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos que el Hijo de Dios vino y siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso también se llama gracia. Entonces la expiación es una expresión de gracia de la segunda persona de la Trinidad. La predicación del Evangelio, si no hay el Espíritu Santo de por medio. ¿Cuántos de ustedes escucharon en la predicación del Evangelio varias veces antes de llegar a creer y poner su fe en Cristo? Ok, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué creyeron una vez y todas las otras 50 o 100 o 1000 no? Bueno, en el calvinismo decimos que hay una predicación en la que un día Dios hace algo. De tal manera que la predicación es diferente en esa ocasión y cuando siempre habías escuchado Cristo, Cristo, Cristo y tú decías, aburrido. ¿Y quién quiere saber de eso? Yo quiero vivir mi vida y para que cuando sea viejo y todo lo que decimos los jóvenes, ¿no? Y un día Cristo es hermoso y Cristo se ve diferente. ¿Qué fue? Y lo que decimos es el Espíritu de Dios. Entonces tenemos al Padre planeando y escogiendo, al Hijo haciéndole expiación en el tiempo y el espacio, y después a nosotros escuchando, y cuando estamos muertos en pecados, ¿verdad? Llegamos a escuchar el Evangelio y nacemos de nuevo y creemos. Y después tenemos un proceso de crecer en la gracia, ¿no se llama así? Crecer en la gracia, ¿ok? Y se llama santificación y es esta idea de restaurar la imagen de Dios que fue perdida por causa de la caída, ¿ok? Y esto también, todo esto es un marco de gracia, ¿está claro? Entonces, el evento en sí mismo es a causa solo de la gracia de Dios. La gracia divina es la que habilita, ¿ok? Entonces lo podemos decir así, ¿verdad? Hay gracia aquí, hay gracia aquí, hay gracia en la predicación, hay gracia en la conversión y en la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿ok? Nadie puede gloriarse por haber tenido fe. ¿Sí? No podemos decir, bueno, pues le predicaron a mi vecino y me predicaron a mí, ¿y por qué creí yo y por qué no creyó él? Y si cualquiera de ustedes puede decir, es que yo soy más inteligente, no, es que yo soy más humilde, es que yo escuché con más atención. Si hay cualquier cosa que hace de la fe algo en lo que hay un mérito personal, esa no es la fe salvadora. La fe que salva es algo que Dios me dio. Y si uno cree y el otro no, es porque el que ha creído recibió la gracia de Dios para creer. ¿Ok? Entonces, la fe es una expresión de gracia. La perseverancia de los santos es una expresión de la gracia. Es esforzarse en la gracia. Después, cuando lleguemos a ser glorificados, no es por nuestros propios méritos, sino es solo por la gracia. Entonces, todo el proceso es un proceso en un marco de gracia. ¿Está bien? Y luego, cuando hablamos de la base, decimos que Cristo es la base. ¿Ok? Y tenemos a Cristo siendo la base objetiva al morir en la cruz del Calvario. Entonces ahí tenemos a Cristo. Y si queremos nosotros crecer en la gracia, ¿qué necesitamos? No decirle al compañero, ¿verdad? ¡Le ganas! Sino, ¿qué? Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces en la vida diaria es Cristo. Y cuando yo muera y me entierren y esté ahí, no me voy a parar solito, no voy a levantarme de la tumba, a no ser por Jesucristo, ¿verdad? Entonces un día seré resucitado por Cristo y con Cristo, y aquí tenemos los términos de Agustín también, ¿verdad? Incapaz de no pecar,
Después de la salvación tenemos otra vez la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar, hasta que un día seamos glorificados y ya no habrá capacidad de pecar, seremos incapaces de pecar. Qué tremendo, ¿no? Yo espero ese día no haya más dolor del pecado. Entonces, solo Cristo. Y cuando hablamos del medio, no de la causa, ¿sí? Entonces, la fe no es la causa de la salvación. Dios no nos salva por causa de la fe, sino que nos salva por medio de la fe. ¿Ok? Es lo que dice Efesios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de responder con fe, esta respuesta es una respuesta voluntaria mía. Dios no cree por mí, pero Él me da la gracia para yo creer, ¿verdad? Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando yo hago, lo hago yo. No lo hace Dios, ¿sí? Entonces esa es la doctrina de la sola fe. Entonces en este marco es que hablamos de la elección. La elección es simplemente el primer evento de todo este proceso de gracia y sucedió antes de la fundación del mundo. ¿Está bien hasta ahí? Entonces la elección es una expresión de gracia que da comienzo a toda esta serie de cosas que suceden tanto en la eternidad pasada como en nuestro pasado histórico, como en nuestro presente y que seguirán sucediendo hacia el futuro. Y hay una serie de cosas que podemos decir en relación a la elección, así es que se las voy a dar aquí rápidamente. Esto lo aprendí yo hace muchos años de un escrito de un predicador bautista que le decía nada más Dr. Cole. No conozco mucho de su historia, pero cuando leí este escrito es una de las explicaciones más claras para mí a lo largo de los años, y él lo resume de esta manera. Estos no son puntos míos, son puntos de él, excepto dos que agregué al final, ¿verdad? Pero en primer lugar, lo que decía Lutero, ¿verdad? Dios me ha quitado la elección de mi salvación y la ha puesto en sus manos, ¿sí? Entonces esto está en diferentes pasajes de las Escrituras. Lo primero es: la elección es realizada por Dios. Dios es quien escoge, yo no escojo, ¿sí? Dios me escoge a mí, yo no le escojo a Él. Sí, Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto. ¿Se acuerdan? Y hay otros pasajes ahí, ¿ok? Segundo, la elección se realizó antes del principio del tiempo en la eternidad pasada, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién escogió? Dios, ¿verdad? El Padre, y nos escogió en Cristo y lo hizo antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses y otros pasajes ahí también confirman esta misma idea. Tercero, la elección tiene su fundamento en la gracia de Dios. ¿Ok? Déjenme reverlo, no me recuerdo ese pasaje. Dice Romanos... Así también, aún en este tiempo, queda un remanente escogido por gracia, ¿ok? Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El remanente que queda es un remanente escogido por gracia. ¿Está bien? Vayan anotando sus preguntas, después aquí vamos rápido, pero si tienen alguna inquietud específicamente de alguna de estas, las podemos conversar más adelante en el tiempo de preguntas y respuestas. Cuarto, la elección es para salvación, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Sí está claro? Dios les escogió desde el principio para salvación. La elección es para salvación y no es la causa de que nadie vaya al infierno. Por favor, escuchen bien, la Biblia nunca dice eso. La gente va al infierno por causa de sus pecados y por causa de su rebelión y por causa de desobedecer el Evangelio voluntariamente, ¿ok? Entonces no podemos afirmar bíblicamente que las personas van al infierno por no ser elegidas. Eso no es bíblico. Lo que la Biblia dice es que si son salvas es porque fueron elegidos para salvación. ¿Está claro? Entonces la elección es para salvación. Quinto, la elección no estorba a la salvación de nadie que quiera ser salvo. Ahora dicen, no, bueno, ¿y qué tal si alguien quiere ser salvo y no puede porque no fue elegido? No se trata de eso, ¿verdad? Nadie quiere ser salvo.
Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, pero ya hemos acusado a todos, ¿verdad?, que no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, ¿verdad? Nadie busca la justicia aparte de la gracia de Dios, ¿ok? Y entonces, ahí está. Siguiente, la elección establece que el destino de los hombres está en las manos de Dios, tanto en el presente como en el futuro. ¿Sí? Esto es lo que dijo Lutero también en la cita que leímos, ¿ok? Y hay una serie de pasajes ahí, ya leímos Juan 10 varias ocasiones, ¿verdad? Pero básicamente está hablando de que el que viene a mí, yo no le echo fuera, pero nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, etcétera, ¿verdad? Yo le resucitaré en el día postrero. Todo esto es esta idea de que Dios en su elección, que sucedió antes de la fundación del mundo, establece el destino de los hombres ahorita y hacia la eternidad, ¿ok? Siguiente, la elección depende de las enseñanzas bíblicas respecto a la soberanía de Dios y la depravación humana. ¿Está bien? Si el argumento que tuvimos en la sesión anterior respecto a que el hombre es incapaz de no pecar y de que no puede en sí mismo hacer nada que no sea solamente aquello que es inclinado a lo corrupto y a lo malo, no puede salvarse por sí mismo, porque si la fe es algo bueno y si la salvación es algo divino, entonces no hay posibilidad de salvación aparte de que Dios haga algo. Y Dios nos dice que la elección es para salvación. Entonces ese algo que Dios hace es salvar a aquellos que de otra manera solamente están disfrutando de su pecaminosidad. ¿Okay? Entonces la elección depende de la enseñanza bíblica de la soberanía y la depravación humana. Por esto, si negamos la depravación humana y decimos que hay, por causa de la gracia previniente o por causa de que el pecado de Adán no me afectó de tal manera que ahora yo estoy muerto espiritualmente, entonces la doctrina de la elección cambia, ¿verdad? Pero si afirmamos la doctrina de la depravación total, tenemos que afirmar la doctrina de la elección incondicional. Siguiente, los elegidos se hacen manifiestos a través del arrepentimiento, la fe y las buenas obras. ¿Ok? Entonces déjenme les leo ahí en 1 de Tesalonicenses. Dice, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Se fijan? Dice aquí que ellos perseveran, dice que en la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo creen los santos y cómo perseveran los santos y cómo aman los santos? Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En otras palabras, el hecho de que ustedes sean elegidos hace que la predicación sea poderosa y los transforme, como bien sabéis cuantos fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y etcétera, ¿verdad? No tenemos tiempo para leer todo el texto, pero ustedes lo pueden leer. Entonces, los elegidos se hacen manifiestos a través de arrepentimiento, fe y buenas obras. Siguiente, la elección no hace a Dios injusto. ¿Escucharon eso? La elección no hace a Dios injusto, ya que no es un asunto de justicia, sino de misericordia. ¿Sí? Hace algunos años leí un libro de este hermano que se llama R.C. Sproul, y él tiene un libro que se llama Escogidos por Dios, y narra una situación que él tuvo siendo maestro. Y tenía una clase que era muy similar a este auditorio, que habían 300 personas. Y entonces dice que llegó al principio del semestre a dar esta clase y él les dijo a todos los estudiantes, hay solamente 3 requisitos para esta clase, hay 3 trabajos, uno al principio, uno a la mitad y uno al final. Y la única regla es que los trabajos tienen que estar a tiempo. Y si no los entregan en la fecha determinada, de acuerdo al sílabo ahí, tienen 0. ¿Alguna pregunta? No. Que por cierto, ahora que estoy trabajando allá en Wheaton College, los maestros están hablando de ponerles exámenes a los alumnos sobre el sílabo, sobre el programa del curso, porque se la pasan pregunta y pregunta y pregunta sobre lo que está en el programa. No lo leen.
Así es que ahora lo primero que hacen antes de darle cualquier material de la clase, les hacen pasar un examen del sílabo, imagínense. Pero bueno, así somos, ¿no? Entonces les dijo, ¿hay alguna pregunta? 3 trabajos, los entregan a tiempo, o si no, hay 0. Todos, está bien. Viene el primer trabajo y de los 300 alumnos, 290 entregan a tiempo y 10 no lo entregan a tiempo. ¿Y qué creen que hicieron los 10? Vienen llorando, ¿verdad?, con el maestro y le dicen, pero profesor Sproul, es que ese era el principio de semestre y no nos hemos organizado y tenemos 5 clases y había otra tarea y mire, por favor, denos oportunidad. Y él les dijo, está bien, no hay problema, me lo entregan mañana y está bien. Ay, muchas gracias y no sé qué, ¿verdad? Entonces se lo entregan, les pone su calificación, no les puso 0. Y viene la mitad del semestre y de los 300, 200 entregan a tiempo y 100 no entregan a tiempo. ¿Y entonces qué cree que hicieron? Maestro Sproul, por favor, mire que es que era la mitad del semestre y había exámenes parciales y que no sé qué y no sé cuánto. Y él les dice, está bien, me lo pueden entregar. Y dice él ahí bromeando, ¿verdad?, que empezaron a cantar, ¿verdad? Amamos al profesor Sproul y todo eso, ¿no? Viene el final del semestre. 50 entregan a tiempo y 250 no. Les pide los trabajos y entonces le dice, García, el trabajo, no lo tengo, se lo entrego a la mañana, le dice. ¿No trae el trabajo? No, 0. Pérez, el trabajo, no lo traigo, 0. Tal, trabajo, no lo traigo, 0. Y de frente a alguien allá al final del auditorio hasta atrás, ¿verdad? ¿Qué creen que gritó? Eso no es justo. Y le dijo, ¿qué dijo? Que no es justo, quiere justicia. Usted no entregó el trabajo a tiempo las primeras 2 veces, ¿verdad? Le voy a poner 0 en los 3. Y decía él, porque nosotros fácilmente confundimos la justicia con la misericordia. Y él dice, la misericordia por definición es voluntaria. Y tenemos que entender que dice que la misericordia no es injusticia, pero es no justicia. Pero en el momento que pensamos que Dios me debe misericordia, ya no estoy pensando claramente. No me debe misericordia. Lo que me debe es justicia. ¿Quieren que les ponga un ejemplo más contemporáneo y odioso? En mi opinión. ¿Saben cuál es la pregunta que más me han hecho ahora que he llegado aquí a Monterrey después de estar tenía varios años creo de no haber venido? ¿Y cómo están con Trump? No le voy a decir que levante la mano si me ha preguntado eso, pero hay varios. ¿Y qué tal ahí traen a Trump? No, pues no lo quieren, ni allá ni aquí, ¿verdad? Yo he estado en los Estados Unidos 17 años, nunca he sido un inmigrante ilegal, ¿verdad? Nunca. Tuvimos, gracias a Dios, la posibilidad de estar ahí siempre guardando los reglamentos, ¿verdad? Y en cada diferente etapa de ser estudiante y cuando estuve pastoreando, hemos estado siempre con el proceso correcto y miles de dólares literalmente para poder permanecer. Y cuando a mí me preguntan esto también allá, yo le digo, Trump no tiene problema conmigo, porque yo no soy ilegal y nunca he sido. Pero ¿saben cuál es todo el grito? Me parece a mí, ustedes corríjanme porque yo no estoy aquí oyendo los medios, pero me suena, es que Trump es injusto porque está sacando a los indocumentados. ¿Sí o no? Eso no es justo. Y yo les digo, si usted cruzó a este país ilegalmente, en ese momento rechazó el derecho de ser tratado con justicia. Y lo que ha estado haciendo es recibir misericordia. ¿Sí o no? Pero si quiere justicia, lo tienen que sacar. Pero no podemos estar hablando como mexicanos de que es injusto que no dejen allá a los indocumentados. No, eso sí
Si quieren justicia, ¿verdad? Ahora, ¿es correcto como creyente mostrar misericordia? Sí. ¿Y es correcto a las personas tratar con misericordia a los inmigrantes? Sí, no estamos diciendo lo contrario, ¿está claro? Pero la misericordia es voluntaria. Los países soberanos no tienen ninguna obligación de ofrecer misericordia a personas que violan las leyes. ¿Está claro? Y me parece que cada vez que hay esta conversación se les olvida que estamos hablando de inmigrantes ilegales, ¿sí? Que voluntariamente decidieron romper la ley y que han recibido todas las bendiciones de la misericordia, aún conscientes de haber roto la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es misericordia, no es justicia. Y nosotros estamos acostumbrados a misericordia, 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 ¿verdad? Y hay este otro evento allá en el Antiguo Testamento donde estaba la posibilidad de traer al arca del pacto de regreso, ¿verdad? Y teníamos la instrucción muy clara del Antiguo Testamento donde decía que tenía que ser traída a pie por varones, y ellos no hacen esto, ¿verdad? Y entonces la ponen sobre un buey y está ahí este hombre, ¿cómo se llamaba? Usa, ¿verdad? Y se le ocurre hacerle el favor a Dios y toca el arca para que no se caiga, y Dios lo fulmina. Eso no es justo, decimos. Y decía este hombre, Sproul, dice, lo admirable no es que eso haya sucedido, sino que suceda con tan poca frecuencia. Si Dios nos tratara con justicia todo el tiempo, hace mucho que hubiéramos sido fulminados. Estamos constantemente expuestos a la misericordia. No se nos olvide, la elección es un asunto de misericordia y de gracia, no es un asunto de justicia. Si queremos justicia, cuidado. Nos la puede dar Dios. Siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué horas debo de acabar? La elección, escuchen, este es importante porque es una de estas que es muy controversial. La elección es en base a la presciencia de Dios o el preconocimiento, esta idea de que Dios conoce de antemano lo que va a suceder. ¿Sí está bien? Han oído eso antes, ¿verdad? Dios conoce todas las cosas potenciales y posibles y actuales, decimos, ¿verdad? O potenciales o actuales, las cosas que pueden ser posibles y las que son. Entonces a veces decimos es que Dios elige en base a lo que Él sabe que va a suceder, ¿sí? Pero nosotros decimos aquí que cuando analizamos los textos bíblicos que tienen que ver con la elección para salvación, esta es una elección en base sí a la presciencia y el amor de Dios, pero es la presciencia de individuos, no de acciones. ¿Sí? En otras palabras, lo que Dios conoció antes del principio del mundo no fue las acciones de personas, fue a personas específicas. Giancarlo habló de esto cuando habló de la expiación limitada, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí en Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, somos elegidos según la presciencia de Dios para obedecer. No somos elegidos porque obedecemos, ¿está claro? Sino que somos elegidos para obedecer. Y si leemos Romanos, capítulo 8, vemos que dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, no dice, ¿verdad? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero lo que dice aquí no es que porque a los que antes conoció que iban a creer. No dice eso, ¿verdad que no? Aquí dice a los que antes conoció. Él conoció a ciertos individuos, amó a ciertos individuos y a esos los eligió para la salvación. ¿Ok? Entonces eso se conecta con el siguiente punto. La elección no es en preconocimiento de la fe, sino para posibilitar la fe. La elección no es porque creemos, sino que creemos porque somos elegidos. Mire pasaje Tito capítulo 1, versículo 1.
Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es uno de los, como es el primer versículo de la epístola, lo pasamos así como que corriendo. Nomás está saludando, ¿verdad? No, ahí hay mucha teología. Sí, el segundo es uno de mis pasajes favoritos, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Ese es uno de mis pasajes favoritos. Pero el 1 dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. No son escogidos los que tienen fe, sino que tienen fe los que son escogidos. No es lo mismo. ¿Sí? Ok. Entonces, siguiente. La elección y la soberanía de Dios no son contradictorias con la doctrina del libre albedrío. ¿Ok? No es que cuando Dios escoge, entonces yo soy arrastrado en contra de mi voluntad para ser salvo, para creer y ser salvo. No, las Escrituras no enseñan nada como esto, ¿verdad? Dice en Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No dice, y al que mi Padre trae a la fuerza, ¿verdad? No, al que el Padre da al Hijo, viene voluntariamente. No hay una obligación en contra de la voluntad, nunca es así. Okay, como dijimos hace rato, Dios puede obrar en nosotros en 1000 maneras para movernos a hacer lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo sin jamás violar nuestra voluntad. Entonces, porque Él es Dios y es mucho más poderoso que yo, ¿verdad? Entonces, siguiente, la elección no anula la necesidad de la obra evangelística, sino más bien la establece sobre un fundamento firme. ¿Ok? Imaginen que ustedes les dicen, vayan y prediquen el Evangelio, pero nadie va a ser salvo a menos que tú seas claro, que expliques correctamente los versículos, que no confundas ni duermas a la gente, ¿verdad? Que seas ameno lo suficiente, ¿ok? Y que logres convencerlos por tus poderes de argumentación de que la salvación es por medio de Jesucristo, es la verdad. ¿Con qué esperanza van así al campo misionero? Si depende de la eficacia de ustedes como evangelistas o predicadores o maestros. No. El predicador y el evangelista y el maestro van conscientes de todas sus limitaciones, sometidos a la soberanía de Dios, confiando en que no depende de su eficacia, sino de la eficacia del poder de Dios y de su Espíritu para salvar a los pecadores. Entonces, cuando vamos, y de hecho cuando vemos la historia de la iglesia, las personas que han confiado en la soberanía de Dios han sido los que han sido más evangelistas a lo largo de los siglos en diferentes etapas, ¿verdad? No han sido los calvinistas los que no van. Sí van porque están confiados de que cuando vayan Dios llamará a aquellos que son escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Está bien? Entonces, y ahí están los mismos pasajes que hemos estado mencionando antes. Así es que creo que esta es el resumen de lo que nosotros queremos decir con la elección incondicional. Y esta es las cosas que observamos en las Escrituras para demostrar que este es otro de los aspectos de la salvación que es también una doctrina de la gracia. El hablar de la elección incondicional es algo que hacemos y proclamamos porque estamos hablando de salvar a personas que de otra manera nunca responderían al llamado del Evangelio, ¿verdad? Si no hay elección, todos rechazarían al Salvador. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir adelante. No sé qué sigue, José Luis. Dios los bendiga. Gracias, Carlos. Tengo que hacerles una pregunta en este momento importante. ¿Cómo se sienten sábado en la tarde después de comer y todas estas cosas tan densas como para no tener un break, sino entonar un himno y continuar? ¿Sí? Ok. Vamos entonces a el siguiente himno con Mario Pérez.